no radio muchimbale ujunut an mayaka kusihil yok olkab ichilupet lumil Yucatán. Kolelob mejempalal yetel shiipalal saklik utsikbalil unayob upakatob ukayob yeteluk ahlayobi. Much natsabaesh awuyesh. La No Radio Muchimbal es una naciente voz pública de algunas comunidades mayas de la península de Yucatán, donde mujeres, niños y jóvenes tienen un espacio para compartir su sueño, su mirada, su canto y su memoria. Chakholen utahche yunkin tan ulit skubati al tok. Walkila tialuyuchul utoshil uchikulal utukulietel yol upuksik al mayaka. Mayat ane uhum utan chek upash ik yetel uhum yetz ash. Muchko tener sikbal palalesh, natsabay shawuyesh uchben sikbal, yung iketa kukay, yung chaketa kupash, yung kasheta kuyokot, nukuchwinike ta kukimbesa. Muchko tener shawiyesh le sikbala. Uyabil palal kach uche, kash kuchihi, kash kuliki, kash kusihi. Min lebetike, likil tupalil ma ke ya balo kukanik kash, ya balo kukaholtik, ya balo kuyilik, ya balo kuyubik. Lebetike, kuntul mash kuchihi kashe, ya balo ku takal tu bel, ku takal tu kustalma sukane uyila men yanal mako kilik bishu umuk anile le kasho kilik bishu umuk anile le cheubo kilik bish uyitsan kilo kilik bishu lol kilik bishu nikankil kilik bishu chihle jejelas shiwobo ujejelas ubonilo ujejelas uyashilo ujejelas ubetakilo tulak le balo gelo chenun tulmak kuchi kash kupahtalo uyoheltik lebasho kuyubiko eba matuyuba ich kahwa le mashku sihi kosh aiktium penoch kaje matupahtalo ukaholtik le humo yantes kasho yankine le masho kubino kash masukan tio uyubko wawiko bashkyuchle ku sahaktalo chen yuko bukai chichwa humu karach bawa bashe kohwa bashe wa pek untul balche ichiwe ku tahayawat tumen sahak matun shambei le masho sukan binkasho le masho sukan chihi con kasho sukan tone le basho kuyuchlo vole basho kuyantalobok uyik le shobok uyik yankin takuyo komehem palal yo le mulobo kuyiku kaiteli kuyiku umanu yalka kitangwa wake wakuts yankine le chaboku kumanu ukashante natstush yanono wale kulo bo wale bajo bo wale le ocho bo wale le balcho jejelas kumano ukashtuhan lobo ukashto hatialu yukobo ektial intone kumpeba suk ilik suk uyik beichihi kono lebetike leken uchuk le imbesa hile chako leken uy bishupayal chile meno leken uy buka balo hatsustak kuyalik tuyola le kasho hasta kubetik puksika
ula bashku yuch le kutal no kimakil olal tupuksik almak tumen kubinak asik olbey chik bes bilubeta tutana wich le bashku ku chachi tiklehmeno tumen letie yankine hatsutsbalo uyabilutenele hatsutsbalo ku yalikiola le kasho tumen le yunkasho pues leti ukuchilil tushku beta akol ukuchilil tushku chihimak ukuchilil tushku shimbalmak ukuchilil tushku wenelmak tushku helelmak tushku naimak tushku uyantalu upalal shangmak yetel tushku kashku kushtal leken ubetu kol le betiktune le kasho umpe nohbal utialit untul kolkap umpe nohbal tialuntu kolel chih tu hopne le yunkasho wa tu tsem le yunkasho tumen machen hebashe tekutalu ukushtalil maki le shkichpan lun tsikton le hanlo tsikton tush ukuchil tush betik le kolo leti unohbal li chilom beituno behlae inkatin han shoktesh chan tsip kukaba intikyun kash le utukulile unos 20 kuntal le kushtalilo unos 20 kuntal le basho sukank ilikte te ichekasho unos 20 kuntal le basho sukank uyiko tumen le yunkasho yanu pash yanu humutan yanu tsolshikin yanu lakina yanu yochel yanu winklil yanu bakel yanu sasilil yanu ekochenil yan tulaka balti tumen el kushtahebish le kushtaltona untul yunsil le yunkasho untul yunsil le noh yunsilobo tumen le noh yunsilobo le tie oshtu sukanuchachi talobo yunchak yunkash yetel yun ik le oshtu yun siloba no yun silo tumen letio tsaikton le kushtalilo mucho ya wiyeshtun le shok kenin beta tumen upeba inwai ke ach malo kakuye kase kahetz kshant puksik aliola mutub sa tumen tulakle le pala lo kutalu chiglo bela pai benu kankobe le mayatano te akapata kunat kobe tushutal tulakle tukul kchachitik behla tukinila walkila inwaike malo lo vale kahaku uyilko kahaku yuko kahaku ukanko yolupatale uchaik umuk yola umuk antale le Miami atila mucho ya wiyesh yunkash tumuk ule ashiwilo kuto talu yola palal yete lusipu yetsawot el kuhokol uyoshelo ichukukutil amots kuhokol umotso beyuya bitkuba umaklilupach pakale tupisha munek awich kutoh talupakat apalal yetel umut ukabachik kutupul ukakilo ichukuch uloli lakap kuyikan kilo beyunalil kol kukahal unikan kile tukinam uchuna chail kumukan talushim balapalal yetelu muk kolopil kumuk yahtik ukananil ichuhehelas chakilop amukanil kubiskole alkucho beile bak kabo kuchik le noklumil tushianona. Síganos por Facebook, Instagram y Twitter como Asamblea Maya Much Shimbal. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones para que te avisen cuando subamos un video a nuestro canal. Si gustas enviar algún saludo o reflexión, nuestro contacto es 99 11 06 86 32 o al correo electrónico asambleamaya@gmail.com.
ishimam utzikbalilop ichkol. Yap uchben tzikbalop kubet chahal tuyolale ishimietel uyotocho. Le kol uyabile ti kuchunul ti bash ku kahol tal ti shiwe. Ikel balcheop yetel uyol signalil. Bale yan ujele chem pathol tzikbal. Helbishake waminan le tzikbalop beya ukustalil le kolo mishchukani. Yamash alike waku shump ahtal hum el nale ichkole leken akapchake kuyokol bey juntul champal satal matu kastik ubel uyotoche. Tsokole mat tu chaik awenel. Le bakalo maunah u chakta ali. Haili watak u yatal upuchmake. Yamash tukultike leken bin kimik le ikelop kusutop inahil tial u ka kustalop tu winkilil hum el shiu. Tulakal u hehelasil sinik ku man ichkole tan utasik hum el tam. Le saikutal u shot yash leo tanu yaalikop maalop hap ku kutal bale wak as hap kutale mishbalti tumen kuyanta hop umolop sohol. Kuyalik shane una lesayo kusut kubakanil wahuntul nushi tsokbim. Washulap kumane kankach chak kutasik wasakale change tosap. Ichil ujehelasil kahilop México tial 28 de septiembre ukinil San Miguel kupak altu titzilop hum el kole atapcheop betang yetel spuhuk hum el shiv kankan ulol tial mau tal lekisin luba ichle kol tial u askuntik le bash pak chahano le spuhuko yantush kaholtan bey hierba de anís ushiw tlalok uyuntzilil chak. Wati chanka kahaneche wachenka bin ashimbate matu pastal ma atik u tsikbalilop kol. Ti hehelas tu shobe hehelas shan u tsikbalilop bash sukan ti yang shan bash uchanti yak makob ku kastalop kashe matu tsutikop u tsikbalil wa hayeli. En nuestras comunidades pasamos por varias situaciones. Algunas son positivas, como el inicio de la temporada de lluvia, la cosecha de la milpa, la organización de espacios comunitarios, pero también negativas, como el violento y legalizado despojo de tierras que hacen los tzules, la llegada de megaproyectos que amenazan nuestro territorio, el aumento de la violencia. Nosotros creemos que es importante escuchar entre todos lo que pasa en cada una de nuestras comunidades. La No Radio Muchimbal es una naciente voz pública de algunas comunidades mayas de la península de Yucatán, donde mujeres, niños y jóvenes tienen un espacio para compartir su sueño, su mirada, su canto y su memoria. Qué absurdo que un gobierno en sus tiempos de campañas políticas tengan para pagar espectaculares grandes, donde contamina lo visual y lo auditivo para todas las comunidades, con todas esas propagandas, pero no hay para las búsquedas de los desaparecidos, donde las madres tengan que estar manifestándose, donde las madres tengan que alzar la voz para ser escuchadas. Inhumano. Trabajadores de limpieza del Aeropuerto Internacional de Felipe Carrillo Puerto en Tulum tratados como esclavos. Inhumano. Son esas palabras que se puede describir el trato que se les está dando a los trabajadores de limpieza del Aeropuerto Internacional de Felipe Carrillo Puerto en Tulum.
tratados como reos y sufriendo una serie de arbitrariedades, tratos crueles y degradantes hacia su persona, abusando de las humanidades de cada uno de ellos. Cansados de la situación, empiezan a alzar la voz y pedir un ya basta. Los trabajadores señalan las pésimas condiciones en que las empresas Elian los tienen en estos momentos, la mayoría de ellos pertenecientes a diversas comunidades de la zona maya de Felipe Carrillo Puerto. Pero se decían que el beneficio era para los mayas. ¿Beneficio para quién y quiénes? Son esos que están detrás de esas empresas, son esos extranjeros que tienen esos beneficios, que lo único que quieren es generar a costa de nuestras tierras, sin importar la vida de los trabajadores y sus condiciones. Ya verán que pronto el capital estalla, como mis abuelas nuestro canto no se calla, firme avanza la batalla, somos flechas, somos balas de metralla, la bomba que destruye su muralla. Y ya verán que pronto el capital estalla, como mis abuelas nuestro canto no se calla, firme avanza la batalla, somos flechas, somos balas de metralla, la bomba que destruye su muralla. Ay, ay, ya que encienda el hip hop el fire. Sabia es la rabia proletaria que lucha contra el burgués. Es la memoria colectiva un arma porque nuestra historia se escribió al revés. Esclavas desde el siglo XVI, junto a la fe de un feligrés llegó a esta tierra la lucha de clases en las naves de Cortés. Hasta el sur en la Araucana, desde Veracruz. Matanza tras matanza y detrás de la espada llegó el fraile a alzar la cruz. Sus cañones contra nuestras lanzas, su avaricia de oro contra nuestra resistencia que jamás se cansa. Avanza nuestra sangre derramada hacia el frente como una lanza y no descansará hasta encontrar la venganza. Sus cristales no me empañan la mirada, con el filo de la espada llego a España a decirnos sus viejas tierras colectivas son ahora mi propiedad privada. Por primera vez supimos que era un látigo en la espalda y que la sangre derramada debía ser vengada. Luna, pásame mi escudo, mis flechas, mi manto. Ay, luna, pásame mi escudo, mis flechas, mi manto. Comparte como ninguno, 1521, no lo olvidamos, te lo aseguro. No vinieron a pacificar, nos vinieron a matar y nuestras tierras robar. No supieron leer las estrellas, perdidos llegaron a este lugar, evangelizar y colonizar. Cuántas mujeres que fuimos violadas por un capitán como el botín del peninsular. Con nuestra mano de obra supieron alzar su iglesia y ciudad. Pronto supimos sus armas usar. No paró la resistencia ni parará. No paró la resistencia ni parará. No paró la resistencia ni parará en el Abya Yala. Somos Flecha, dedicado para esos trabajadores que los están tratando como esclavos en nuestra zona. Y como habíamos dicho, beneficios para quién, porque para los mayas no hay. No a la expropiación de Mayapam. En la comunidad de Telchaquío están llevando a cabo la defensa de su territorio. El INA los quiere despojar de su sitio sagrado, un lugar en la que ellos han hecho ceremonias desde sus ancestros y de la cual son heredados. La comunidad de Telchaquío te invita a sumarse a su exigencia, no a la expropiación de Mayapam. Ha llegado la hora de escuchar las lecturas que nuestras compañeras y compañeros comparten para seguir reflexionando sobre los acontecimientos más relevantes en nuestro país y el mundo. Escuchemos. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta sección de la No Radio Muchimbal, en donde presentamos algunas reflexiones de estudiosos, investigadores,
pensadores, especialistas, activistas y o luchadores sociales sobre algunos de los problemas que afectan a nuestro país y a nuestras comunidades. En esta ocasión leeremos el artículo titulado ZLN, el arte en la mira anticapitalista, de la abogada especialista en derechos indígenas Magdalena Gómez, publicado en el periódico La Jornada el 22 de abril de 2025. Sin lugar a dudas, el zapatismo amplía el horizonte anticapitalista más allá de nuestras fronteras. Si desde 1994 su experiencia concitó la adhesión fuera del país de sectores sociales que vieron en su levantamiento una causa justa a la que había que sumarse, hoy, después de 31 años, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional avanza paso a paso, tejiendo redes que colocan en la mira el día siguiente al colapso capitalista. De la Declaración por la Vida a la Travesía por la Vida, capítulo Europa, dialogó con movimientos que resisten y ha transitado a la propuesta de lo común como una estrategia que recupera y retoma las prácticas ancestrales que han sido anuladas en una lógica de poder al que los pueblos se han enfrentado para recuperarlas y construir y fortalecer su autonomía. En este proceso ha logrado alianzas estratégicas. Prueba de ello la encontramos en la respuesta a la convocatoria que hicieron el pasado marzo las asambleas de colectivos de gobiernos autónomas zapatistas, las comunidades zapatistas y el ZLN, dirigida a artistas de teatro, danza, gráfica, música, escultura y literatura de México y el mundo, al encuentro con artistas zapatistas denominado Rebel y Rebel, arte, rebeldía y resistencia hacia el día después. Señalaron que podía participar cualquier persona que tenga como bagaje alguna o varias de las artes, que esté contra el sistema capitalista, patriarcal, racista, discriminatorio y criminal, y claro, que se sienta convocada. Asistieron alrededor de 480 grupos e individuos artistas con más de 37 artes de 28 geografías: Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Escocia, España, Estados Unidos, Francia, Galicia, Grecia, Guatemala, Inglaterra, Irlanda, Italia, Japón, México, Palestina, Perú, Polonia, Sudán, Suiza, Turquía y Venezuela. El encuentro se celebró los días 13 al 17 de abril en el Caracol de Jacinto Canec y el 18 y 19 de abril en el CIDESI de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. En la inauguración del encuentro, el subcomandante Moisés llamó a pensar el nuevo mundo que queremos, porque el capitalismo nació mal y por eso va a morir. Queremos un arte para la vida, distinto al de la muerte, para la gente del campo y la ciudad, y también para la naturaleza, al que nos acostumbró el sistema y nos tiene dominados, pero después de que muera no vamos a tener nada si no nos preparamos. Tenemos que pensar qué es lo que nos va a hacer sobrevivir. Ese es el arte por el cual estamos acá. Esa es la tarea. Así que tenemos que pensar todos en el nuevo mundo que deseamos, no el que desean los que están en el poder, que dicen el poder está en el pueblo. Ese propósito se vio colmado. Cerca de 2,000 participantes, jóvenes mayoritariamente en el caso zapatista, en 1994 aún no nacían. Desplegaron su música, poesía, teatro y otras actividades. Las propuestas de varios caracoles zapatistas versaron sobre el común y de manera destacada
la defensa de la naturaleza. Todos los temas abordados eran expresiones de la problemática de los pueblos sobre la cual hay que avanzar para construir alternativas. Los colectivos compartieron el trabajo que han desplegado y sobre el cual se han formado. No se trató de ocurrencias triviales o improvisaciones para salir del paso. Las actividades transcurrieron tranquilas. Bien sabemos que el EZLN es muy estricto en el cuidado de sus normas, que recordó en la convocatoria al encuentro. Se les recuerda que en territorio zapatista está prohibida la producción, comercialización, tráfico y consumo de alcohol y drogas. Asimismo, está prohibida la trata de personas, el sexismo, la discriminación, el racismo, la compraventa de dignidades, la rendición y la claudicación. Sin embargo, al final del 19 de abril, el subcomandante Moisés del EZLN interrumpió unos minutos la sesión para denunciar que personal de la Guardia Nacional y de la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, armados, se presentaron afuera de las instalaciones del SIDESI Unitierra. Tras unos minutos dieron la vuelta y se retiraron. Pidió estar alertas, se preguntó ¿qué quieren? No sé. ¿Qué buscan? No sé. ¿Cuál es su intención? Ya se sabrá. No se conoció declaración oficial pública, ni federal ni estatal, sobre la actividad que se desarrolló en Chiapas en estos días, lo cual no implica que exista simpatía alguna. Ya se ha señalado cómo la clase política nacional de signos diversos en distintos momentos se ha apresurado, sin éxito alguno, a declarar la extinción del EZLN. En suma, el EZLN logró un encuentro exitoso y esperanzador y un nuevo avance en su estrategia anticapitalista. Se siguen sembrando semillas que dependen del cuidado y trabajo organizativo, el de ellos en su territorio y ante todo del compromiso de quienes asistieron al encuentro, insistiendo siempre en el llamado a la organización según sus formas y a su modo, cuidando de no echar las campanas al vuelo. Que me devuelva la tierra que me han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, señores, miren que la trabajo, pa' que vengan a sentarse a repartirla en pedazos, pa'l que no sabe semilla, que tiene cabeza de oro y veneno entre las costillas, porque traga pavimento y cada que puede baila encima de mis muertos. Que me han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Ay, 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 ay. Que la devuelvan, que la devuelvan.
chaknule taknukucheo tumentano kilkaban kilob. Buenas noches. En esta ocasión leeremos el comunicado titulado Inocentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, publicado en la página de Enlace Zapatista el 2 de mayo de 2025. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, mayo del 2025. A quienes firmaron la Declaración por la Vida, a la Sexta Nacional e Internacional, al Congreso Nacional Indígena, a los pueblos de México y el mundo. Compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, les explicamos lo que pasó con los dos compañeros bases de apoyo zapatistas, José Valdemar Santís Santís y Andrés Manuel Santís Gómez, que fueron detenidos ilegalmente y secuestrados por las fuerzas conjuntas del gobierno federal y el estatal el pasado 26 de abril de 2025. Estuvieron en calidad de desaparecidos por 55 horas y solo fueron presentados ante la autoridad corrupta gracias a la presión del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Fueron acusados de secuestro agravado en contra de Pedro Díaz Gómez. En la detención, las fuerzas de la Guardia Nacional, el Ejército Federal y las llamadas Fuerzas de Reacción Inmediata PACAL aprovecharon y se robaron pertenencias y paga de los afectados y de las comunidades. Robaron un automóvil, una motocicleta y una fuerte cantidad de dinero en efectivo. Mientras el Supremo Gobierno jugaba con la vida, libertad y bienes de los dos detenidos ilegalmente, las autoridades autónomas zapatistas llevaron adelante su propia investigación con la guía de Verdad y Justicia en Común. Les recuerdo que, como pueblos organizados que somos en común, tenemos principios y reglamentos. No está permitido atentar contra la vida, libertad y bienes de otras personas, cualquiera que sea su ideología, partido, religión, preferencia sexual, color de piel, raza, lengua, nacionalidad o posición social. En el caso de asesinato, secuestro, asalto, violación, falsificación y robo, estas son faltas graves. Además, están las de no permitir el tráfico de drogas, su producción y su consumo, así como las borracheras y otras faltas que son determinadas en común. Cualquier compañero o compañera, sin importar su cargo o rango, que incurra en delitos graves, queda fuera de zapatista. Conocida la detención y grave acusación en contra de estos dos compañeros, los GALES investigaron si es que andan metidos en asuntos de secuestro. La estructura organizativa encargada de investigar llegó a la conclusión de que los dos compañeros son inocentes. Así se le hizo saber al Fraiba. No conformes con eso, las autoridades autónomas siguieron investigando y llegaron a confirmar la participación en el crimen de otras dos personas. Esos dos criminales fueron detenidos y, con respeto a sus derechos humanos, se pusieron bajo custodia en una de las comunidades zapatistas. Los dos criminales confesaron el secuestro y asesinato en contra de Pedro Díaz Gómez y señalaron el lugar preciso donde habían enterrado el cuerpo. Señalaron la complicidad de otras personas. Así se le hizo saber al Fraiba, quien lo comunicó a las autoridades del mal gobierno. Viendo que quedarían una vez más en ridículo, las autoridades corruptas corrieron a movilizar a sus fuerzas y detuvieron a uno de los señalados, que estaba prófugo. Esta persona confirmó lo confesado
a las autoridades zapatistas. Fue así como llegaron al lugar donde estaba enterrado el cuerpo de la víctima del delito. Todo esto lo supo el gobierno en sus 3 niveles de gobierno, pero nada hizo. En lugar de liberar inmediatamente a nuestros compañeros inocentes, le dieron largas al asunto y propusieron un intercambio de detenidos. Así podrían sobornar a los medios de comunicación y venderles la historia de que todo había sido mérito de la justicia estatal y federal. Y también podrían quedarse con lo que robaron a los originarios pobres que sufrieron su ataque. El mal gobierno volvió a mandar a sus fuerzas represivas en búsqueda de un cuarto implicado, pero no solo no lo detuvieron, también aprovecharon para seguir robando pertenencias de las comunidades. Mientras tanto, las autoridades federales y estatales presionaban y amenazaban a los defensores de derechos humanos porque su denuncia los iba a mostrar tal cual son, unos represores de inocentes y fabricantes de culpables. En la madrugada de este 2 de mayo del 2025, se entregaron a los 2 criminales confesos detenidos por los zapatistas al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas para que revisaran el estado de salud de los detenidos y certificaran si habían sido violados sus derechos. El fraiba procedió a entregar a los culpables a la autoridad oficialista. En el transcurso de la mañana de este día 2 de mayo, nuestros compañeros Valdemar y Andrés fueron liberados, pero los robadores gubernamentales se niegan a devolver todo lo que despojaron. Los gobiernos de la mal llamada 4T mienten en todo lo que dicen respecto a los pueblos originarios y los movimientos sociales. Son iguales o peores que los gobiernos priistas y panistas anteriores. Esas cantidades que presumen de detenidos para agradar al Trump son en su mayoría inocentes. En lugar de comprar opiniones favorables en los medios y redes sociales, los malos gobiernos deberían pagarles bien a sus fuerzas represivas para que no tengan que robar a quienes menos o nada tienen. Lo sucedido no es solo en nuestros territorios. En toda la geografía llamada México, las comunidades originarias, los defensores de la madre tierra, los defensores de los derechos humanos, los movimientos y organizaciones sociales, los migrantes y hasta las personas sencillas que trabajan día a día para ganarse honestamente el sustento diario, son extorsionadas, agredidas, secuestradas, desaparecidas, encarceladas y asesinadas por un gobierno ansioso por congraciarse con el poder del dinero. No tienen remedio. El sistema capitalista nació mal, producto de injusticias, sangre y robo. Así sigue hasta ahora, sin importar las banderas bajo las que se esconda. Su signo es la muerte y así lo llevará hasta el fin de sus días. Como pueblos zapatistas, hemos pensado en una forma de combatir al imperio de la muerte. Nosotros llamamos a ese camino el común. Y en esta penosa situación pasada, se vio que el común camina por la verdad y la justicia. Este logro de la liberación de nuestros 2 compañeros inocentes fue fruto de un triple esfuerzo: el de los defensores de los derechos humanos, el de la solidaridad y apoyo nacional e internacional y el de la justicia autónoma. Es momento de no olvidar a otros pueblos hermanos, cerca y lejos en geografía, que sufren los ataques mortales del mal sistema. No olvidemos a los pueblos originarios, a los desaparecidos y a quienes les buscan, a los defensores de la madre tierra, a las personas que solo son un número en las estadísticas del crimen, al pueblo palestino.
por la vida, justicia y verdad en común, desde las montañas del sureste mexicano, Subcomandante Insurgente Moisés, México, mayo del 2025. Ubukint mahyung kash uyot almayaka tu kiiliyash kim. La reflexión es nuestra tortilla, nuestro pim que nos da salud, esa salud maya. Nuestra palabra se encuentra debajo del pich o yasche, en forma de asambleas comunitarias, pero también espacios muy otros. Escuchemos la palabra que hoy nos comparten nuestros compañeros. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa de la No Radio, La Tormenta después de la Tormenta. En esta sección estaremos platicando sobre los daños que ocasionan los megaproyectos en nuestro territorio maya. En esta sección de la No Radio denunciaremos las injusticias que se cometen contra nuestro pueblo en nombre de un falso desarrollo, las leyes que lo justifican y lo legalizan. Seguiremos denunciando el daño ambiental que ha ocasionado la construcción del mal llamado Tren Maya y otros megaproyectos. Seguiremos denunciando las inmobiliarias que han hecho un gran negocio con el despojo de nuestras tierras que hemos heredado de nuestros abuelos mayas más primeros. Lo que sigue es la tormenta después de la tormenta. Sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. El día de hoy, en su programa La Tormenta después de la Tormenta, de la No Radio Muchimbal, les platicaremos de un tema que nos preocupa y que afecta a nuestra vida comunitaria maya, pero sobre todo, nuestra preocupación se basa en el futuro de las próximas generaciones, de nuestros hijos e hijas. Abordaremos el tema de la contaminación del medio ambiente, las afectaciones en las comunidades mayas, pero sobre todo lo abordaremos desde las afectaciones provocadas por los megaproyectos desarrollistas que se han impuesto en la península maya, cobijados por las leyes y los gobiernos anteriores y actuales. Abordaremos el tema de la laguna de Chichancanab, que actualmente se han desarrollado proyectos en sus alrededores y que posiblemente ya esté contaminada, ya que está rodeada de granjas de cerdos y de aves. Esta laguna es un sitio Ramsar que se refiere a la Convención sobre los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas. Tiene como objetivo la conservación y el uso racional de humedales y sus recursos. Esta laguna se encuentra en la comunidad maya de Tsiuché, en Quintana Roo. En los últimos años, en la península de Yucatán se han desarrollado muchos megaproyectos que nos han dejado afectaciones graves al medio ambiente bajo la complacencia de las autoridades que seguramente reciben ciertos regalitos para autorizar los proyectos de manera pronta y expedita. Haciendo un recuento histórico reciente, vemos que en nuestro territorio se han autorizado proyectos de cerdos con megagranjas de 60 a 120,000 cerdos. La mayor parte de estas granjas no cuentan con manifiesto de impacto ambiental, según estudios realizados por diversas organizaciones, entre ellas Greenpeace.
Estas granjas contaminan el agua, el aire y la tierra con los desechos de los animales, sobre todo en las comunidades mayas donde se han desarrollado. En algunas comunidades ha habido resistencia, pero la represión del gobierno en contra de los líderes de los movimientos de resistencia ha mermado las ganas por la defensa del territorio. De la misma manera, los proyectos inmobiliarios que se han desarrollado en la península han talado cientos de hectáreas de selva bajo la complacencia de las autoridades en turno. El beneficio es para los grandes empresarios que invierten su dinero en lotes de inversión, multiplicando de esta manera sus ganancias. Aquí no importa cuánta destrucción se va a generar, lo que importa es la ganancia que va a generar la venta de los terrenos a las constructoras y en la construcción de fraccionamientos. El problema es que estos proyectos se desarrollan en las comunidades mayas, las cuales son despojadas de su territorio y sufriendo las consecuencias ambientales de la deforestación. De igual manera, hemos visto con mucha preocupación la siembra de grandes plantaciones de maíz y soya transgénica en la península de Yucatán, sobre todo en comunidades de Campeche, donde se desarrollan grandes proyectos agroindustriales con los menonitas, pero también se están asentando en comunidades mayas de Yucatán y Quintana Roo. Esto es altamente preocupante, ya que este tipo de producción agroindustrial utiliza grandes cantidades de glifosato que, según estudios realizados, es altamente cancerígeno. Esto tal vez explique la incidencia de casos de cáncer en Yucatán, que ha estado en aumento en los últimos años. Según las estadísticas, la tasa de mortalidad por cáncer cervicouterino en Yucatán ha sido alta y se ha mantenido en los primeros lugares a nivel nacional. Esto igualmente explica que es muy probable que exista una fuente de contaminación en Yucatán que esté generando casos de cáncer y que probablemente el glifosato, que es una sustancia que se utiliza en la producción agroindustrial, lo esté causando, al igual que casos de diabetes en niños y otras enfermedades. Debido a que nuestra agua es un solo sistema subterráneo, lo hace más vulnerable a la contaminación. En otras palabras, lo que se contamina en Mérida llega hasta el cono sur del estado, ya que los ríos subterráneos están interconectados unos con otros. La contaminación de las granjas de cerdos y de aves llega hasta el último rincón de la península. Es triste ver que los habitantes de Yucatán, en su mayoría, son apáticos ante esa destrucción que nos está dejando enfermedades en niños y en adultos. Tal parece que les han metido el chip del conformismo y de la desinformación para permitir estas atrocidades en nuestro territorio. Hace unos días visitamos la laguna de Chichancanab en Siuché, Quintana Roo, y para nuestra sorpresa vimos que el agua de la laguna está turbia y con un color oscuro. Platicando con la gente que habita en el lugar, nos comentaron que posiblemente este color de la laguna se deba a las filtraciones del agua de lluvia que se transporta desde Campeche o de algún río que arrastra raíces y se filtran a la laguna. Pero también nos dejaron entrever, con mucha preocupación, que probablemente sea por la granja de cerdos y de aves que se construyeron cerca de la laguna y que sus filtraciones están llegando hasta el agua. Según algunos pobladores con los que platicamos, sí hay preocupación por la laguna, ya que es la única fuente de agua de la comunidad maya de Siuché y que abarca a otras comunidades que están alrededor de la misma. Vemos cierta similitud con la contaminación de los cenotes en Yucatán, que se encuentran cerca de alguna granja de cerdos o que de plano los desechos de la granja son vertidos de manera directa al manto freático. La constante en estos casos es la ganancia en dinero de estos empresarios que no les importa si contaminan
y causan enfermedades en la población. Es irónico que en las comunidades mayas, donde ya hay una alta incidencia de enfermedades causadas probablemente por la contaminación que generan las granjas, y hay clínicas de quequén como presagio de lo que vendrá en un futuro, la tormenta después de la tormenta. Desde este espacio de la No Radio Muchimbal, hacemos un llamado a los habitantes de las comunidades mayas a que no sigan permitiendo este atentado contra la vida y se manifiesten en contra de las granjas de cerdos y de aves de producción agroindustrial que están causando contaminación de nuestras fuentes de agua, que es parte fundamental de nuestra vida comunitaria, además de los otros megaproyectos que igualmente nos afectan. Es momento de identificar que parte fundamental de este problema son las autoridades municipales, estatales y federales, que son quienes autorizan estos proyectos dirigidos a nuestras comunidades y que no les importa en lo absoluto nuestra vida, salvo cada 3 o 6 años, que sí somos importantes para ir a votar. Es momento de pensar en una nueva forma de organizarnos al interior de las comunidades para no seguir permitiendo que intereses ajenos a nosotros hagan su voluntad. Hay que empezar a pensar en la autonomía como pueblos para proteger nuestro territorio. ¿Vamos a seguir permitiendo que acaben con nuestra vida? ¿Qué pensamos dejarle de legado a nuestros hijos e hijas? Un mundo en decadencia. Desde la No Radio Muchimbal, los invitamos a reflexionar sobre este problema que enfrentamos como sociedad. No se nos olvide que después de la tormenta viene la otra tormenta. Wi'ih yunkin tisak'ab lebetik tan unat al uchokojil. Malotum bishanikesh bishawanilesh bishabelesh tene achkimakimol tuments okinka suton te changmeyah kimbet con ukabare la No Radio Muchimbal. El macal clandestino, acostado en su hamaca, debajo de una ciruela tuspana, ya casi hace llena, tuntaluyihtal, shkol el cap. El chipitín está cantando. Continuará el sol que nutre la selva, porque también el sol es necesario, es el que también da vida, y ese sol es necesario para quemar. Es tiempo de quemar la milpa. Entonces pienso que hoy fue una tarde de humo con sabor a miel. Una tarde de abejas, porque es temporada de miel. Es temporada cuando la selva florece. Bejucos, árboles, arbustos, enredaderas, hierbas. Y pienso también en lo que mi abuelo me contaba hace apenas 50 años atrás. La apicultura era diferente. La cantidad de miel que se cosechaba era mayor a la de ahora. Mucho mayor.
Mi abuelo decía, Ukasha Kab, llovía miel. Había tanto néctar en la selva que llovía miel. Y de repente va cambiando. Hace 10 años, cuando empecé en la apicultura, las temporadas eran de alguna manera más estables, los periodos de cosecha más estables, y de repente ahorita me toca vivir que todavía va cambiando más los ciclos de la miel. En los últimos 3-4 años las cosechas han sido muy bajas. Han ido cambiando los tiempos de cosecha, los inicios que se atrasan bastante, o luego las lluvias que también no llegan en los tiempos que llegaban para las floraciones también. Y hoy es uno de esos tiempos, otra vez. Y los precios también. Y enoja entonces ver cómo el esfuerzo de uno que trabaja con las abejas, con el monte, el trabajo de las personas y de las abejas se reduzca en esta temporada a 32 pesos, 30, 31 por kilo de miel. Y enoja ver entonces cómo los empresarios pues son los que tienen controlado el mercado, y son ellos los que al final de cuentas sí se enriquecen con el trabajo de las personas, de las comunidades. Y ese cambio que se ve en la apicultura, pues si volteamos a ver todo lo que pasa a nuestro alrededor, se están acabando la selva. Y muchas también de las decisiones que toma el Estado influyen en que también se siga acabando la selva. Muchos de los programas han venido a dividir las comunidades. Muchos de las modificaciones a leyes también han venido a dividir a las comunidades, como es el caso del parcelamiento de los ejidos. Ese parcelamiento que individualiza la tierra colectiva, y que de repente cuando llegan, como el año pasado que hubo un montón de incendios, pues haya esa desorganización para combatir el fuego, porque individualizan a la gente. Y después, pues ese no es el problema más grande, sino el problema es que de repente ya son más extensiones de selva cada vez más cercanas a nuestras comunidades que se acaban. Los menonitas ya están llegando más al centro de Quintana Roo, y esas personas devastan un montón de selva, hectáreas y hectáreas hasta donde alcance tu vista. Y no es solo eso el problema, sino también la forma de agricultura que trabajan, que es intensiva, con muchos insumos que se ocupan en el crecimiento de las plantas, fertilizantes, pesticidas, herbicidas, que también acaban en el agua y acaban enfermando a las personas. Pero además, ¿cuántos apicultores en esos últimos años se han quedado sin sus abejas, sin
sin que les hagan justicia o alguien responda por lo que pierden a causa de fumigaciones, a causa de la agricultura industrial que se está estableciendo en la península. Y luego va uno pues a denunciar que le han matado su apiario, y ¿quién le hace justicia? Pues nadie. Y de repente entonces están llegando cada vez también más proyectos a los ejidos, parques solares para la generación de energía verde, que de verde nada más está lo que destruyen. Y esta supuesta energía pues es para alimentar otro problema que tenemos, que es el turismo que también que está devastando extensiones y extensiones de selva y que no para. Ese mismo turismo que trajo al tren mal llamado Maya, que también ahí está ahí, funcionando a medias y no siendo lo que se prometió, pero sí siendo lo que es, un proyecto que vino a nada más a saquear, a entregarle muchos terrenos al ejército. Y de repente pues ves que en tu comunidad también ya un montón de tala que ya no está controlada. Ya no está controlada por la comunidad, sino que está controlada por otras formas. Otras formas que entonces cómo te les pones enfrente. Y pues tienes que nada más mirar cómo se lleva la madera. Y luego llegar a tu apiario y ver que pues también las abejas están ahí luchando por tener un poco de néctar, que ya lo que está dando la selva no es lo mismo. Y pues se enoja cuando viene luego esta presidenta justamente en esta temporada a decir y a mentir y a continuar nada más haciendo promesas como es la costumbre de los políticos. Y llega con este tema de la miel del bienestar. Y entonces se enoja cuando de repente escuchas a los compañeros apicultores decir: el próximo año nos va a ir bien, porque la miel se va a pagar bien, van a pagar a 70 pesos el kilo, porque ya lo dijo la presidenta. Y de repente entiendes que no, que eso solo es un discurso, que no va a suceder eso, que sí dijo que se va a pagar a 70, pero solo a algunos apicultores en Yucatán, y que además tiene un límite de 250 kilos nada más que te pueden comprar, o sea, no toda tu cosecha. Entonces, ¿dónde está lo que llaman entonces bienestar para los apicultores? Es una falsedad, es una mentira. Y pues también hay que descansar. Hachseten kimak ol taweteleesh, tu mentalak intonesh, ti alk uyik, no radio muchimbal. Tsikik yetel nohpenil tulak almash utstushikin
uyubik tsikbal. Vale, chanzaeshut anil ti etileesh ti aladsileesh yetel awet kahtaleesh ti alkashanu yubob tsikbal. Kahaktone lelumo ma kom beeni mish pai beeni tumenash kich panna ma tu shantalk hansut tu katen. Radio Muchimbal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. شوف الله يخليك اذا ما تسالي اذا ما تدوز الصبح شوف داك السيمون في المول الشمال ديال الكرفان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجي راه غادي يعطيو واحد هذا واحد